Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Una Fe Relevante. Y pues el episodio del día de hoy es un episodio un poco más relax, un poco más conversado, un poco más actualizado, ¿no? O sea, tal vez no es un tema que... Temas actuales. Que nos lleve a remontarnos a los años de la piedra, pero... Es buen tema. Es un súper importante tema, independientemente de la edad que tengamos, independientemente si somos cristianos o no. Es importante hablarlo porque define la cultura en la que vivimos, ¿no? ¿De qué tema vamos a hablar, Juan? Vamos a hablar acerca de la identidad y las redes sociales. Y pues, como tú decías, sin importar la edad, yo creo que de alguna u otra manera esto nos afecta, ¿no? Exacto. Yo lo sé porque nuestra abuela tiene WhatsApp y cuando pues ya tú ves que te manda videos de media hora. Que te manda videos y cadenas de WhatsApp, sabes que las redes sociales han afectado a todo el mundo. Entonces han redefinido la manera en la que nos relacionamos, han replanteado la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y la sociedad. Y qué mejor que aprender a ver este tema a través del lente bíblico, a través del lente de cómo como creyentes podemos entender esto. Y si alguien no es creyente y escucha este podcast, puede ver, como en todos los episodios, la perspectiva cristiana referente a un tema. Entonces, lo primero que es bueno hablar es qué es identidad, ¿no? Entonces, si yo te pregunto a ti qué es identidad, ¿cómo entiendes tú la identidad? Bueno, yo entiendo la identidad así en términos generales, como aquello que nos define, ¿no? Es como que aquello, por así decirlo, que nos dice quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso para mí es la identidad. Ahora, para saber quiénes somos necesitamos una fuente de información, y yo sé que no es un episodio donde vayamos a hablar de otros tiempos, pero vamos a hablar en cierta manera de otros tiempos porque dependiendo de la cultura en la que uno vive y la época en la que uno vive, la fuente de donde uno busca la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Cambia. Sin embargo, cuando uno ve la historia de la Biblia, ¿cómo encuentra una persona quién es? Bíblicamente la encuentra mirando hacia su creador. Lo hemos hablado también en otros podcasts de cómo fuimos creados buenos y el hombre se desvió, y solamente cuando el hombre tiene y recupera a través del regalo de la gracia, que es el regalo de lo que Jesús hizo básicamente, puede una persona ser reconciliada con su creador y así saber quién es. Y yo sé que esto puede sonar un poco difícil de digerir para una persona que no es de la fe, pero todo el mundo tiene una fuente de donde responde la pregunta ¿quién soy? Y a la gente le gusta pensar, sobre todo en nuestra generación y en nuestra cultura occidental súper individualista, yo soy quien digo quién soy. Pero hay varios problemas con decir yo me defino a mí mismo, y uno es que es un poquito incoherente. Ayer estaba escuchando a alguien hablar un poquito de esto y daba risa, a la persona le daba risa, que las personas siempre dijeran yo voy a definir quién soy, porque dentro de uno mismo muchas veces hay sentimientos encontrados respecto a quién es uno. ¿Qué es lo que me dice a mí qué escoger entre uno y otro? Si me hago entender, también es algo súper inestable. Porque uno cambia de opinión a medida que avanza. O sea, a mí me parece muy chistoso es que yo tengo 26 años y si yo pienso en el yo de 16 años, son dos personas diferentes. Si yo pienso en el yo de 16. ¿Tú cuántos años tienes, Juan? Hace 3 años. 3 años. ¿Qué tanto has cambiado? Yo sí, de verdad, fuera de chiste, siento que... No, todo acá es fuera de chiste. Esto es un podcast serio. Esto es serio. Está bueno. Entonces si te dicen encuentra tú quién eres tú, es una presión terrible porque uno como decide entre dos cosas. Total. Y uno no se da cuenta cómo la cultura forja esa opinión acerca de uno mismo. Es decir, uno necesita algo externo, algo o alguien externo que le diga qué es lo que hace que yo sea yo. Aunque no nos guste pensarlo así, evidentemente cuando una persona dice nadie me va a decir quién soy yo voy a determinar quién soy yo, está pensando como la cultura le ha dicho que piense, porque eso es lo que la cultura bombardea todo el tiempo. Uno le basta con ir al cine, bueno, cuando se podía antes de la pandemia, o con escuchar una canción. Todo el mensaje que nos rodea es encuentra
el tú que tú quieras ser, y cuando una persona no sabe cuál es ese yo, ¿no? Cuál es esa identidad, hay una presión, y cuando una persona decide y al otro día se levanta pensando diferente, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, siempre, nos guste o no, vamos a estar presionados por algo exterior, sea nuestra cultura, sea nuestra creencia, sea aquello en lo que más encontramos valor o vemos que nos desempeñamos bien, en lo que vamos a encontrar nuestra identidad. Entonces, básicamente, así podemos ver la identidad como la fuente y el recurso de donde respondemos la pregunta ¿quién soy? Y yo sé que probablemente esto va a sonar un poco difícil de masticar, por así decirlo, pero solamente el creador de una persona, solamente nuestro creador puede decirnos realmente como para qué nos creó y quiénes somos nosotros. Y Él no lo hace de una manera impersonal. Él nos dio un nombre de hijos entregándose a sí mismo por nosotros, lo cual hace la historia de la identidad y del cristianismo una historia asombrosa desde cualquier punto de vista. Y yo sé que de pronto hay muchas, de pronto no, seguramente, y estoy seguro que hay muchas más cosas que hablar acerca de la identidad, pero sin desviarnos del tema, Juanes, ¿cómo crees tú que la identidad es moldeada, sabiendo que es un recurso externo, gran parte de lo que nos dice quiénes somos? ¿Cómo las redes sociales forjan eso y cómo se pueden convertir en un recurso para decirnos eso? ¿Y cuál es el problema con eso? Entonces, para nuestra linda audiencia, nuestros excelentes amigos de podcast, es importante aclarar que vamos a presentar el lado negativo de las redes sociales y vamos a presentar un lado positivo de cómo podemos usarlas de tal manera que no nos dominen, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿cómo crees, ahora sí yendo a la pregunta, cómo crees que las redes sociales pueden forjar la manera en la que una persona se ve y qué efectos tiene? Bueno, yo creo que en los últimos años realmente las redes sociales se han vuelto como supremamente relevantes. Como el podcast. Como este podcast. Es como este sentido de que la gente entre más seguidores tiene, más poder o más influencia. Claro. Y los influencers ahora son los nuevos rockstars, ¿no? Entonces, es verdad. para mí eso es loco. Parto desde mi hermanita. Ver a Cami ser youtuber, querer ser youtuber. Cami tiene 9 años. 9 años. Y que ella quiera ser youtuber y no sé, yo quería ser futbolista, ¿no? O astronauta o bombero. Y como de verdad las redes sociales ha cambiado el concepto en el que vemos algo cool o lo wow, es intenso y es loco porque es un mundo que uno mismo puede fabricar. Entonces las redes sociales tienen esta habilidad de que yo muestro lo que quiero que la gente vea de mí. Y eso es peligroso porque tú puedes crear una persona alterna en redes sociales. Ahora, nosotros no hablamos esto como ajenos al asunto, sino como gente que tiene redes sociales y que se ve sometido a las mismas presiones que cualquier persona. Pero algo que sí es importante es ver cómo las redes sociales se han vuelto una manera en la que la gente básicamente ve su valor propio. Sí. Y mucha gente pone su valor propio en las redes sociales de maneras que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. O sea, ¿qué hay detrás de las decisiones de por qué publicamos lo que publicamos? ¿Cuánto se puede demorar una persona pensando en una descripción para una foto, en un estado, si me hago entender, como que todo el tiempo estamos pensando que esto tiene que salir bien. Y aunque uno de los lados positivos es que te da una plataforma. O sea, por ejemplo, no podríamos hacer este podcast. Exactamente. Partiendo desde ahí. Si no hubieran plataformas donde pudiéramos expresar. Donde cualquiera se puede. Exactamente. Expresar. Entonces, ¿qué otra manera has visto tú o qué tipo de conclusiones puedes ver que uno puede sacar de esto de la identidad? Bueno. Y las redes sociales. Sí. Volviendo a lo de los influencers y todo esto, también uno tiende mucho o más bien no tiende, uno termina escogiendo una bandeja de decisiones predeterminadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya no digo qué quiero, sino, ¿qué es lo que está de moda? Eso quiero, ¿no? Entonces, el mundo digital y la era digital ha creado esta dependencia de fabricar, por así decirlo, personalidades e identidades por default, ¿no? Y cada rato salen nuevas modas y nuevos
no sé cómo se dirán, clicas o grupos de personas. Sí. Que les gusta tal género o que tal. Y eso. Total. Que sí, pues sí. Crea con como uno. burbujas. Exacto. Entonces total. son burbujas donde el algoritmo empieza, sin darnos cuenta, a controlar la esfera de influencia de una persona en redes sociales. Y es súper interesante porque ahora, ¿qué tiene que ver la identidad y este autovalor que una persona se puede dar con las redes sociales? Una de las cosas es que ahora el mercado y la sociedad y la economía es un mercado de tiempo, es un mercado de atención. Ayer una de las cosas que veía cuando estaba investigando para nuestro podcast era cómo las empresas de redes sociales se han convertido en potencias mundiales porque cautivaron el tiempo de la gente. Entonces hoy la moneda global se traduce a views en YouTube, a muchísimo. snaps, a atención. ¿Cómo puedo hacer que la gente me preste atención? Y eso cuando una persona lo logra se convierte en una persona súper poderosa. Hay gente por que ejemplo, ahorita en Twitter, ¿no? Lo que pasó con Trump. Bueno. Censuraron al presidente de Estados Unidos. Exacto, entonces como que puede estabilizar o desestabilizar gobiernos, como que tienen mucho poder. Mucho. ¿Por qué? Porque tienen la atención de la gente. Entonces cuando tú te conviertes, por ejemplo, en un influencer, esa atención la conviertes en cosas, en dinero, en promocionar y que te regalen X o Y cosa. Pero al final del día, ¿hacia qué estás influenciando a las personas? Al final del día, ¿cuál es la fuerza motivadora detrás de buscar la atención de la gente? ¿Para qué? Para que eso me defina a mí. Sí. Puede ser trágico para una persona. Total. Puede perder esta habilidad de amar al prójimo. Algo tan sencillo como no ver a la gente como competencia, sino como hermanos, ¿no? Sí, alegrarme, ¿no? Por el logro de alguien más o este sentido de bien, lo hiciste muy bien. O cómo se puede perder. Sí, exacto. ¿Cómo puedo conseguir más likes que el otro? Es decir, una de las cosas que resta el valor de una persona, que pone su valor y su fuente de identidad en las redes sociales, es que fomenta una comparación con otros y los ve como la competencia, el enemigo. Y yo creo que esto es como una tentación bien real para cualquier persona en su círculo. Y yo creo que una de las razones por las que yo, por ejemplo, me he vuelto mucho menos como constante en redes sociales es porque todo el tiempo... De por sí nunca lo has sido, ahora eres mucho menos. Ahora soy menos. Sí, de hecho, todos los días pierdo seguidores, me he dado cuenta. Sí, es un hecho. Ya perdió como 200. Porque como no publico nada, pues claro, pues yo entiendo, los entiendo y está bien. Me pueden dejar de seguir. Miren, creo que este es el primer podcast donde dicen dejen de seguir al que wow, estamos innovando. En fin, el caso es que parte de mi como lentitud en publicar es revisar mis propias motivaciones. No vaya y sea que yo caiga en lo que critico, y constantemente con la persona que más crítico debe ser uno es con uno mismo, en cuanto a si yo pongo mi confianza en la opinión de los demás, nunca una crítica me va a destruir, básicamente. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, construye su vida alrededor de esto y le hackean la cuenta, ¿qué le queda? Sí, total. ¿A ti te ha pasado algo así, no? Sí, yo no tengo Facebook porque me hackearon Facebook hace 3 años. Alguien de Turquía. Si alguien de Turquía está escuchando esto, ya no me vuelva la cuenta, ya la perdí. Ya eso ya se perdió. Pero es bien real eso que tú dices, porque hace que lo superficial defina las cosas bien profundas de nuestro ser. Exactamente. Entonces las redes sociales tienen esta habilidad de ser supremamente superficiales y supremamente, por así decirlo, decorativas, y pueden ser súper bonitas, pero no pueden definir lo que va más allá. Y también es una presión constante, y es una presión que aplasta literalmente, porque tu valor es la calidad de lo que publicas, tu valor es qué tanto puedes cautivar la atención de las personas. Pero cuando uno ve que hay una alternativa, si uno sabe y puede entender la fuente de donde debe provenir la identidad de uno como ser humano, puede tener la libertad y tener dominio sobre herramientas que, pues, al final del día
son neutrales. Sí. Es más bien cómo no me dominan. Y es muy importante resaltar que las redes sociales tienen un poder muy profundo. Tanto que hace unos meses yo estaba leyendo acerca de unas discusiones sobre ética y de algunos psicólogos que empezaron a discutir la ética de las redes sociales porque tienen todos los mecanismos para cautivar el cerebro de la gente, es decir, los colores que se usan, la manera en la que se presentan, Sí. la manera en la que es tan fácil Intuitiva. la conectividad, exactamente. Todas esas cosas son maneras de, sin tú darte cuenta, controlarte. Y esto Sí, no es una resto. teoría de conspiración, ni mucho menos. Nosotros igual tenemos redes sociales, repito, pero Podcast tiene redes sociales. este podcast tiene redes sociales y nos pueden seguir. Ahí está la No paradoja. nos tienen que seguir, pero... A lo que voy es, ¿qué pasa cuando uno, lo que publicas no tiene tantos likes como tú esperabas? O tus habilidades sociales se convierten en una persona a través de las redes sociales y luego cuando viene este contacto físico con otras personas, de hablar en persona con otros, la pierdes. Y eso es otro aspecto que yo me encontraba. Hay gente que yo veo que es súper extrovertida en redes sociales y tiene muchos comentarios y yo digo, hasta me hacen reír con las cosas que publican porque son chistosos, son amigables, pero uno los ve en persona y no hablan. Y yo he encontrado muchas personas así y yo creo es invertimos tanto tiempo construyendo algo que pueda ser aceptable a las redes sociales que, como tú decías, se nos olvida cultivar el fondo del asunto. Y otro problema que puede generar esto es excluyente en el sentido de siempre tú te vas a sentir mejor sabiendo que tienes más seguidores que eres más popular que eres mejor que, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay varios aspectos que lo hace mucha presión, muy excluyente, lo puede hacer también ilusorio, construir una vida alterna, es totalmente triste. Hay maneras en las que esto realmente está afectando la sociedad. Ayer escuchaba que China, hace un año, empezó a jugar con una idea profundamente que uno solamente la ve en televisión y es un sistema de crédito social. Es decir, que tú compres y para poder comprar cosas tienes un rating de reputación, un rating de confiabilidad. Oye, eso es un episodio de... No menciones la serie. No vamos a mencionar la serie, pero exacto. Oye, es súper horrible porque estaban jugando con la idea de que ahora todo es un rating. Ahora, imagínate que el valor de tu vida, de quien tú eres, sea un rating en redes sociales. Y en muchos sentidos, nos guste o no, lo es. Sí. Y yo sé que de pronto esto va a ofender a alguno y va a decir, ay no, pero este tipo es un exagerado. Pero pues si un gobierno ya empezó a considerar siquiera la idea de un sistema de crédito social que para tú poder tener esto o lo otro, no que ya lo hayan implementado ni mucho menos, pero el simple hecho de que lo consideren, de que tu vida se reduzca a un rating, ¿qué hace eso con el valor y la identidad de una persona? Siempre vas a querer que te den 5 estrellitas. Y hay plataformas que ya tienen en su base de datos tú qué tan agradable eres, basado en que tantos likes, que no usen los datos es una cosa, pero que tengan ahí tabulado el rating de qué tan agradable es una persona es súper preocupante. Es súper preocupante porque vemos que la ficción no está tan alejada de la realidad y vemos los resultados en aquel episodio infame que no recomiendo a nadie por mi conciencia cristiana. Se puede ver que realmente las consecuencias son la destrucción de una persona. Entonces es intenso. Es profundamente intenso lo que puede causar, pero ahora, cuando una persona sabe quién es, puede tener dominio sobre eso y usarlo como una herramienta. Sí, deja de ser su señor y se convierte en su herramienta. Y yo creo que eso vale la pena pensarlo. O sea, una persona que pone su confianza en Jesús, digamos que entendió la historia de la buena noticia de lo que Jesús hizo, ¿cómo hace una persona esa realidad en su corazón diferente a la hora de manejar redes sociales? No sé tú qué aspectos puedes ver que diferencian
o que hacen que tenga una identidad segura. Claro. ¿En quién me dio mi nombre? ¿Quién me nombró, por así decirlo, en lo más íntimo de mi ser? Fue Jesús, ¿cierto? Yo siempre hablo por mí. Muy bien. Yo te decía antes del podcast que es una relación un poco extraña la que yo tengo con las redes sociales. Sí. Pero cuando yo tengo a Jesús, cuando yo sé que mi identidad no está en la rapidez de las redes sociales, ¿no? En un rating, en un like, exactamente, en un comentario. Sino que está escrito desde antes de tu nacimiento. Antes de mi nacimiento. Pero de verdad que mi confianza no dependa de algo que es volátil, por así decirlo, sino de algo que es constante, que no cambia, que permanece. Para mí eso es... Exacto. Es súper fiable. O sea... Porque eso es lo que todo el mundo necesita para saber quién es. Algo que no esté variando como nuestras emociones varían, como nuestras opiniones varían, etcétera, etcétera. La confianza que me da Jesús es: yo no soy lo que yo digo que soy, yo no soy lo que la gente dice que yo soy, sino lo que Él dice que yo soy. Y para mí eso es definitivo, es todo. Entonces puedo subir una foto confiado de esto no va a afectar mi estima en lo absoluto. Exacto. Si tenga 2 likes. Y no la va a definir. Exactamente. Y no va a definir quién soy yo, porque lo que define quién soy yo es mucho más, es como un ancla, ¿no? Es como un fundamento mucho más sólido que lo que puede brindar algo digital, ¿no? Porque al final, lo que a mí también me sorprende mucho de las redes sociales es lo efímero que puede llegar a ser. Aunque siempre dure en el internet, lo corto que puede ser el aplauso y la memoria de una persona, un trending topic o lo que sea, es aterrador, porque si ustedes se ponen a pensar, yo hablaba esto también antes del podcast, es fabricar mi identidad en las redes sociales, es aterrador cuando también nos damos cuenta lo rápido que olvida a la gente. Y lo rápido que puede ser. Que olvidamos, ¿no? Yo me incluyo, claro, o sea, y lo rápido que es nuestra cultura para cancelar a las personas. Y lo que eso puede causar. Imagínate, hoy las personas tienen que ser profundamente autoconscientes de lo que publican, porque hay 45,000 diferentes grupos que se pueden ofender, y yo estoy totalmente de acuerdo en que uno tiene que pensar antes de hablar, pero también estoy completamente consciente de que esta cultura de eliminar a las personas puede ser profundamente destructiva para muchas personas. O sea, es como hay que evaluarnos y hay que plantear como lo que tú dices, realmente no tiene la capacidad de satisfacer los anhelos y deseos más profundos del corazón. Yo creo que algo importante a notar es cómo una persona puede llegar a la conclusión de: mi nombre me lo da Jesús, o mi nombre me lo da mi Creador. La manera en la que uno llega a la conciencia de esa realidad es sabiendo que Él no lo hizo diciéndote tú eres esto y tú eres lo otro, sino lo hizo entregándose a sí mismo por ti. Exactamente. Y tú sabes que ese amor no cambia, que ese valor que Él te dio a ti no es efímero, y que es un amor sincero, es un amor profundo, y fundamentados en ese amor es que nosotros podemos usar las redes sociales para entregarnos a otros, invertir en otro, como Jesús invirtió en mí. Es decir, ¿qué tal si las redes sociales se convirtieran en el medio para amar al prójimo, para invertir en otros? Que el término influencer no es simplemente qué tanta gente llegó a controlar o cuánto tiempo cuánta atención puedo retener, sino también qué tan profundo puedo invertir en una vida y puedo influenciar para bien en una persona. Entonces, yo no digo que esté mal ser influencer, ni mucho menos, pero sí digo que es importante qué tipo de influencer soy en redes sociales. Entonces, un pensamiento revolucionario, por así decirlo, que el cristianismo propone y que vemos bíblicamente, es que tenemos un instrumento para conectarnos con personas que de otra manera y en otra época nunca podríamos, para amarlos a través de eso, de una manera como nosotros hemos sido amados por Jesús, de una manera en la que podamos influenciar no solamente qué tanta gente puede influenciar, sino que también puede influenciar, se convierte en la pregunta. Sí, ¿sabes? Bueno, y esto es un poquito más ya, por así decirlo, cristiano, pero
qué increíble es poder, si decimos ser influencers, ¿no? Que la gente no vea una superficie, Exacto. sino que alcance a ver al creador, ¿no? Exacto. Entonces que a través de nosotros podamos, por así decirlo, proyectar la firmeza y el fundamento tan firme que hay en una vida plantada en el creador, en Jesús, en Dios. Uh-huh. Como tú mismo lo decías, ¿no? O sea, que usar las redes sociales no es volvernos haters de las redes sociales, ni mucho menos, sino que es entender que estas no me dominan. Ninguna de estas cosas Exacto. me dominan, sino al contrario, yo las voy a utilizar para lo que realmente son, que es una herramienta al final del día, no es un todo. Exacto, y yo creo que si podemos dar un verso de la Biblia que resuma el uso de las redes sociales, que le va a servir al que crea para ponerlo en práctica y al que no crea para ver cuál es nuestra ética al usar redes sociales, es Pablo describió una controversia donde algunos comían carne, otros no comían carne. No es mejor el que no tiene redes sociales que el que tiene, y no es mejor el que tiene que el que no tiene, pero sea que tenga redes o no tenga, sea que use esta plataforma u otra, que todo lo haga para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir hacer todo para la gloria de Dios? Entender mi vida como una pancarta de los valores que yo más estimo. Y que todo lo que yo haga, por cotidiano que sea, eso no significa que todas las publicaciones son sublimes, no, puede ser la cosa más X, un plato de comida o la foto de un muro, pero lo que sea que yo ponga en redes sociales refleje que por encima de eso o el fundamento de eso es un anhelo de amar a otras personas bien y de amarlas de tal manera que lo que vean en mi perfil sea útil, pero nunca sea dañino, sea real y nunca sea postizo. Exacto. Que sea algo que, como nosotros decimos, edifique. Edificar es construir la vida de otra persona. Y si todos usáramos las redes sociales como creyentes para glorificar a Dios y no tratar de construir nuestro nombre, creo que haríamos mucho bien a una sociedad que está consumida por la superficialidad. Entonces, creo que eso es una conclusión, una buena manera de hoy. Terminar el podcast del día de hoy, porque pues sí, siento que al final todos tenemos... Al final todos tenemos nuestra decisión que tomar, iba a decir Juan. Pero bueno, qué increíble, la verdad, como siempre aprendo mucho. Yo también. A veces me doy cuenta que también yo mismo tengo que fundamentar todo lo que yo haga en Jesús, en aquello que yo digo creer, y si yo digo creer en algo, que todo lo que yo haga refleje aquello en lo que yo creo. Exacto. Entonces, pues, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Por su atención. Por 15, ¿cómo es? 15ª vez. Eso, es que me corrigieron antes, y no es 15ª vez, 15ª vez. No, también se puede decir 15ª, nada más que 15º suena más pro. Es fancy. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Exacto. Los lunes sale el podcast y nada. Nos vemos en el próximo episodio.